Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 conformado por Polanco Green Priscilibet, Rodríguez Enríquez Alexis, Rubalcaba Rodríguez Dione Carlos, Sandoval Zavala Vanessa Isabel y Sarabia Pantaleón Manuel Antonio. El tema que les vamos a exponer el día de hoy será sobre el transporte marítimo y puertos. Primeramente, ¿qué es el transporte marítimo? El transporte marítimo es el medio de comunicación más importante del comercio mundial, el cual se encarga de trasladar personas, objetos o bienes de un lugar del planeta a otro, cumpliendo con una importante función tanto social como económica. El transporte marítimo se ha convertido en la columna vertebral del comercio mundial y la globalización. 24 horas al día y durante todo el año, los barcos llevan cargas a todos los rincones del mundo. El comercio mundial y el transporte marítimo son, por lo tanto, fundamentales para mantener el crecimiento económico de los países y para extender la prosperidad mundial, cumpliendo así una función social y económica muy importante para la vida humana. Es uno de los medios de comunicación que tienen la capacidad de trasladar personas y objetos por medio del mar, generalmente a bordo de un buque o barco. Ahora bien, teniendo más claro el concepto sobre qué es el transporte marítimo, vamos a hacer un breve repaso sobre la historia del transporte marítimo y su evolución durante el paso de los años. La historia del transporte marítimo se remonta a los años 3500 a.C. Durante siglos, el transporte de diferentes tipos de mercancías se ha ido realizando por medio del mar y ha ido evolucionando día con día de acuerdo con el crecimiento comercial. Uno de los primeros barcos que existió en el mundo fueron las balsas y este tipo de embarcación fue utilizada principalmente en Egipto. Estas balsas primeramente fueron creadas a base de palma. Aproximadamente 1200 años se iniciaron a construir los barcos de madera. Principalmente eran elaborados con cedro para darles mayor fuerza y mayor resistencia. En el siglo XIX se crearon los barcos a vapor. El primero que existió se llamó el Clermont y fue construido por el estadounidense Robert Fulton. En la última mitad del siglo XIX, el comercio sufrió grandes cambios y diferencias en la forma en la que se transportaban los bienes. Los barcos aumentaron su potencia y su capacidad, y de esta manera resultaba mucho mejor para las empresas utilizarlo como medio de transporte. El tráfico marítimo internacional de esta manera ha ido aumentando en gran manera. Los diferentes buques se han ido especializando con el pasar de los años, innovando sus mecanismos, puertos y medios. Las embarcaciones modernas en la actualidad han reemplazado muchas de sus partes en buscar de mejorar el transporte. Por ejemplo, ya no se utiliza el motor de diésel, sino que se utilizan los motores a vapor, que son ciertamente más económicos. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. A diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Los principales agentes del transporte marítimo son Occidente y las nuevas economías asiáticas, como lo son el Sudeste Asiático, China, Corea, países del Golfo Pérsico, India, entre otros países. Dentro de sus principales características podemos mencionar las siguientes. El transporte marítimo, como su nombre lo indica, se hace por medio del mar. Tiene una gran capacidad de transportar grandes volúmenes y contenidos. Es el mejor medio de transporte para pasar cargas muy pesadas de un lugar a otro cuando estos tienen una gran diferencia geográfica. Asociado con el transporte marítimo de corta distancia, este transporte se puede combinar con otros medios de transporte. Posee una gran flexibilidad en cuanto al tamaño de los barcos que llevan la carga.
Tiene versatilidad, es decir, es útil y se puede adaptar a diferentes usos y servicios. Ahora bien, algunas de las ventajas del transporte marítimo es la capacidad de almacenaje, que es mucho mayor en los barcos que en los medios de transporte común. Los fletes marítimos son muy competitivos y por lo tanto tienden a reducir los precios, lo que los hace más económicos. Son muy seguros y estables. Las condiciones meteorológicas pocas veces interfieren con su itinerario y estos pueden trasladar mayor cantidad de productos. En cuanto a desventajas, los trámites para enviar productos por barco son extensos y un poco complicados. Las aduanas en ocasiones presentan una gran cantidad de requisitos y trabas. El tiempo de entrega de los productos es mayor que en el de otros medios de transporte. Necesita de aduanas para poder funcionar. La importancia del transporte marítimo. Su influencia en el sector económico del mundo moderno es de suma importancia. Colabora en el desarrollo social y económico, siendo una fuente de empleos e ingresos económicos. Es relativamente más barato que otros medios de transporte. Esto lo convierte en un aspecto fundamental para la economía de las sociedades modernas, especialmente en el transporte, la importación y la exportación de alimentos y bienes manufacturados. Como se puede observar en el mapa, la densidad de flujos marítimos es mucho mayor en el hemisferio norte gracias a la existencia de dos pasos estratégicos como lo son el Canal de Panamá y el Canal de Suez, que evita a los buques tener que rodear los continentes sudamericanos y africanos. De forma artificial se creó entre 1859 y 1869 el Canal de Suez, que sirvió para abrir una nueva ruta marítima, mucho más rápida, que conectaba Europa con los nuevos socios comerciales asiáticos, el sudeste asiático. Por otro lado, el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, eliminó la necesidad de atravesar el estrecho de Magallanes al sur de Sudamérica y de rodear todo el continente sudamericano para llegar desde una costa de América a otra, lo cual supuso una importante reducción en la distancia. Ahora hablaremos sobre los tipos de buques y tipos de cargas. La carga a granel es aquella que se transporta sin empaquetar ni embalar, como lo son el carbón, el cemento, el grano, como puede ser también trigo, maíz, arroz, soya, entre otros. También arena, grava, petróleo, gas, etc. Dentro de la carga a granel se distingue entre carga seca y carga líquida, como se observa en la imagen. Estos son transportados por los denominados buques graneleros. Estos son barcos que se dedican al transporte de cargas secas a granel. Suele tratarse de buques de gran tamaño, superando en algunos casos los 300 metros de eslora, que normalmente navegan a baja velocidad. Su carga puede llegar hasta los 200.000 TPM, que son el tonelaje de peso muerto. Esta es la medida para determinar la capacidad de carga sin riesgo de una embarcación. Su valor se expresa en toneladas métricas. También existen los buques portacontenedores. Son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados. Aunque existen contenedores de diferentes tipos y tamaños, los más extendidos a nivel mundial son los de 20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 33 metros cúbicos y 66 metros cúbicos respectivamente. La carga en contenedores, por otro lado, es aquella que se realiza, como su propio nombre lo indica, en contenedores. Los contenedores son recipientes de carga que protegen las mercancías. Los contenedores están fabricados siguiendo la normativa
ISO, International Standardization Organization. Sus dimensiones están estandarizadas a nivel mundial, facilitando así su manipulación en los puertos de todo el mundo. Los buques petroleros son buques diseñados para el transporte de crudo o productos derivados del petróleo. Son los barcos más grandes y se clasifican según su capacidad de carga. Los superpetroleros pueden llegar a aportar 500.000 toneladas de carga. Ahora hablaremos sobre los puertos marítimos. Los puertos marítimos dirigen su labor a la carga y descarga de contenedores de mercancías de distinto tipo, especialmente los pesqueros. El puerto más activo es el puerto de Singapur, por el que pasa anualmente un cuarto de la carga portuaria de todo el mundo. El puerto de Shanghái es el puerto más grande de China y el segundo más importante del mundo. De los 2 millones de dólares en bienes totales negociados en todo el mundo, el 90% se transportó por mar, lo cual equivale a aproximadamente el 5% del comercio mundial total, duplicándose el valor del comercio marítimo hasta el 2020. Los tipos de puertos, tanto para embarcaciones pequeñas, desde botes, yates hasta cruceros de llegada o parada temporal, son los puertos turísticos. Los puertos de carga son puertos que sirven para descargar granos, líquidos, contenedores, etc. Usualmente se llevan a terminales para seguir la cadena logística. Reciben bienes de importancia y exportación, usualmente de China y otros países. Funcionan con Incoterms. El comercio marítimo suele calcularse en toneladas millas, es decir, el tonelaje transportado multiplicado por la distancia recorrida. La diferencia entre puertos y terminales es que los puertos son lugares geográficos estratégicos que se encuentran al borde de los océanos, mares, ríos o lagos. Mientras que, por el otro lado, una terminal se conoce como el conjunto de instalaciones en un puerto donde tiene lugar la carga y descarga de la carga contenedor. La capacidad de los puertos mexicanos ha crecido más de un 56% en los últimos 5 años, desde los 260 millones de toneladas en 2012 a los 406 millones en 2017. Siendo el transporte marítimo responsable del 90% del comercio mundial, es importante conocer los principales puertos mexicanos para comprender el funcionamiento del país y las oportunidades que ofrece para el comercio exterior. México tiene una gran cantidad de puertos importantes, que atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos nacionales e internacionales. Se localizan en el Océano Pacífico y Atlántico. Los barcos grandes y pesados pueden cargar en cualquiera de sus puertos, incluyendo los grandes buques portadores de combustibles y petróleos. Entre los puertos más importantes están los puertos de Ensenada, Puerto de Manzanillo, Puerto Lázaro Cárdenas, Puerto de Altamira y Puerto de Veracruz. El puerto de Ensenada dispone de terminales de carga y de pasajeros. En 2016, el puerto gestionó más de 191.000 TEUs. Dada su localización estratégica en la costa pacífica, dispone de conexiones directas con 64 puertos en 28 países. La mayor parte de los buques que pasan por este puerto proceden de Asia, Norteamérica y Sudamérica. El puerto de Altamira se encuentra en las costas del Golfo de México. En 2016 el puerto gestionó 284.930 TEUs, incluyendo carga seca y líquida, granel seco y líquido, petroquímicos, LNG, contenedores y carga rodada. El puerto de Veracruz, que se localiza también en la costa este, con acceso directo al Golfo de México, gestionó 965.290 TEUs en 2016. Veracruz ha sido el mayor puerto de México hasta 2005, cuando el puerto de Manzanillo ocupó su puesto. El puerto Lázaro Cárdenas está situado en la cuenca del Océano Pacífico y es uno de los mayores puertos del área. En 2016, el puerto gestionó 1,11 millones de TEUs, que lo convierten en el segundo puerto con más actividad del país.
El puerto de Manzanillo gestionó más de 1,58 millones de TEUs en 2016, un 41% más que el puerto Lázaro Cárdenas, que ocupa el siguiente puesto en el ranking. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, por favor no duden en dejarla en los comentarios. Si les gustó el video, también denle like y por favor síganos para otra de nuestras exposiciones con Chema. Gracias.